¿Cómo aprenden los niños? A manera de introducción, este libro fue concebido con el fin de poner al alcance de los padres de familia y los maestros una visión integradora del aprendizaje y desarrollo infantil entre los 5 y los 11 años. En él se analizan las posibilidades y los requerimientos emocionales, intelectuales y sociales del proceso evolutivo en ese periodo de edad. Se describen las particulares percepciones y formas con las que el niño interpreta el mundo. Se revisa una amplia gama de temas escolares y sociales, considerando los intereses y necesidades infantiles y las preocupaciones, expectativas y exigencias de los padres y maestros. El significado de las habilidades, la lectura. La lectura y escritura son los indiscutibles primeros pasos hacia el éxito entre los adultos modernos. El mismo desarrollo histórico explica la riqueza de la lengua, es responsable de las irregularidades de ortografía y de pronunciación. Desde que existe la escuela, ha habido preocupación por los métodos más eficientes para enseñar a leer. La suposición de que el conocimiento previo de las letras era básico para empezar a leer fue indiscutible hasta finales del siglo XVIII. La idea de que los niños son distintos de los adultos y de que la niñez es una etapa de la vida total del hombre, echó las bases de nuevos enfoques sobre cómo se debía enseñar a leer a los niños. En el siglo XIX se inició un movimiento hacia lo que hoy se llama el enfoque a la educación centrado en el niño. Froebel estableció una escuela especial exclusiva para niños pequeños. Dickens provocó un escándalo con tal brutalidad con la que se trataba a los niños y logró influir sobre leyes y prácticas. Mark Twain y Lewis Carroll escribieron especialmente para el placer de los niños. Dewey propuso el enfoque de aprender palabras completas, en la creencia de que el conocimiento del significado de una palabra y no de cada una de sus letras sin sentido facilitaría al niño recordar la palabra impresa. Una relación entre el todo, la palabra, y sus partes, las letras, es sin duda fundamental para leer. La controversia que comenzó en el siglo XIX y continúa en el nuestro se basa esencialmente en una diferencia de opinión sobre el orden en que el niño coloca mejor las partes y el todo. La interpretación psicológica más reciente históricamente sostiene que el aprendizaje procede pasando de lo general a lo específico. Estudios efectuados con varios métodos de enseñar a leer han mostrado que el 70% de los niños aprenden a leer con cualquier método. Desde hace tiempo existe un consenso entre los expertos en materia de lectura, según el cual no hay un solo método de enseñar a leer que sirva para todos los niños. En el decenio de 1930, considerada la experiencia de aprender a leer desde el punto de vista del crecimiento de los niños al comprender la tarea que se les exige, la primera etapa es la conciencia de que la palabra impresa tiene un significado. La segunda etapa es cuando el análisis que hace de las palabras tiene un aspecto y el sonido que los niños pueden descifrar al encontrarlas. En la tercera etapa, las palabras cobran estabilidad y el niño desarrolla un pequeño vocabulario de lectura. Ahora, las palabras impresas tienen una realidad. Es claro el sentido de la lectura. La transición a cualquiera de las etapas del proceso de lectura aún es una cuestión absolutamente individual. Aunque los niños de edad aproximada siguen la misma secuencia general en su capacidad de aprender, el ritmo de su aprendizaje específico de habilidades es sumamente individual. Lo que hace especialmente irónica la situación es que se siguen empleando calificaciones para la lectura, pese a su superficialidad. Sin embargo, los avances de cada niño al leer deberían ser analizados y evaluados como experiencia muy personal, que ocurra dentro de una asignación de tiempo y que sea realista. Los principios de Montessori y de la escuela británica para infantes coinciden en el uso de la escritura de los propios niños como base inicial para aprender a leer.
Las dificultades de la lectura se deben a causas diferentes o combinaciones de estas. La primera causa posible es una inteligencia insuficiente. Una segunda es la lectura, que se considera como grata o no grata, de modo que el deseo de leer aumenta o disminuye espontáneamente, aún antes de que el niño ingrese a primer grado. Una tercera causa de dificultad se encuentra en el desarrollo neurofisiológico. Una cuarta causa es la perturbación emocional en un niño, a veces centrada en el propio desafío de leer. El significado de las habilidades. La escritura. La capacidad de escribir debe proceder a lo largo de dos lineamientos separados, el mecánico y el conceptual. La letra no es de tanta importancia en esta etapa como la satisfacción de dominar el sistema de escritura en general. Pocos se detienen a considerar de que la característica verdaderamente importante de la escritura en la temprana niñez no es la belleza ni la limpieza, sino la legibilidad. Si fomentamos el uso de la escritura como medio de comunicación desde el principio mismo, la necesidad de precisión al escribir, puntuación, situación en un papel, ortografía y otros aspectos se vuelven racionales y necesarios a ojos del niño, pues él siente grandes deseos de ser comprendido. El respeto a las expresiones individuales y personales de los niños, de la mano con una enseñanza calmada pero clara de las etapas mecánicas de la escritura, conduce a la protección del significado y al uso de la eficiencia como instrumentos que los niños pueden utilizar para servir a sus diversos propósitos. ¿Cuándo pueden aprender? A los 8 y los 11 años, los niños pasan por un periodo intermedio que cambia y oscila entre el impulso primitivo y la capacidad de comprender el significado de la organización y de la adaptación social. Los niños empiezan a superar su rigidez anterior y su búsqueda de absolutos para lograr una creciente capacidad para observar una situación desde varias perspectivas. La exagerada presión en favor del aprendizaje de memoria y el refinamiento de las habilidades ha perjudicado el potencial de un auténtico crecimiento intelectual durante esos años. Las habilidades implican entrenamiento más que indagación intelectual, y el propósito de la escolaridad de los niños debe ser la expansión de sus mentes y el engrandecimiento de su totalidad de sus personalidades. La capacidad de los niños de 8 y 9 años para comprender ideas y conceptos es sin duda superior a la de los menores. Sin embargo, se les dificultarán las abstracciones porque o bien son por completo ajenas a su experiencia o no las pueden comprender por analogía. Según Susan Isaacs, el desarrollo del pensamiento en el niño depende en gran medida de a. El desarrollo de su capacidad para mantener unidos en un acto de comprensión un gran número de hechos y de relaciones, y b. La capacidad para pasar de relaciones sencillas entre las cosas a otras más sutiles y complejas. En las escuelas tradicionales, lo que menos se tiene en cuenta de los sentimientos de los niños es su respuesta a lo que significan para ellos. El estrés, provocado por la adquisición de conocimientos a costa del desarrollo social y emocional, ha sido criticado por expertos en el desarrollo del niño y por sus psiquiatras. El desarrollo intelectual es en realidad más satisfactorio y estimulante cuando se aprovechan los sentimientos e intereses de los niños, su etapa de pensamiento y sus relaciones sociales, como apoyo a su deseo de saber. ¿Qué se debería aprender en los grados intermedios? Podemos empezar por el interés que ellos tienen en el hombre y en el mundo, como punto de partida global. Lo que es importante durante la niñez es que cualquier búsqueda de información vaya de la mano con las actitudes y capacidades de su investigación, que respaldarán su interminable aprendizaje a lo largo de las muchas etapas escolares y en toda la vida. Si encuentras a un hombre hambriento y le regalas un pescado, lo alimentarás ese día, pero si le enseñas a pescar, lo alimentarás para toda la vida.
Es decir, debemos enseñar a nuestros niños a pescar. Los niños tienen la facultad de ir de un tema a otro sin ninguna dificultad. El problema que han de resolver los adultos es cómo definir para los niños los puntos de ingreso en la gran cantidad de conocimientos accesibles, de tal manera que se satisfagan sus necesidades y deseos personales de saberse instruidos acerca del mundo, mientras al mismo tiempo se les estimula a indagar más sobre él. En los años intermedios de la niñez es más importante mantener vivo y entusiasta el interés por descubrir y fomentar ese interés con habilidades y técnicas relacionadas con el proceso de descubrir, que especificar algún tema de una materia como algo indiscutible. Matemáticas. El aprendizaje de las matemáticas no solo sucede por casualidad o por intuición, requiere de un planteamiento cuidadoso por parte de los maestros y de paciencia y esfuerzo del niño. Aprender matemáticas aplicándolas a una situación real. Ciencia. Los niños son científicos natos, pero a la niñez actual se le debe enseñar deliberadamente a respetar la naturaleza y a desarrollar la capacidad de diferenciar las relaciones ecológicas. Ciencias sociales. Deben sentir que contribuyen de manera pensante y comprometida en la vida del mundo. Consideran 3 dimensiones en el proceso de aprendizaje: la naturaleza de la experiencia, de personal a indirecta, el nivel conceptual, de concreto a abstracto, y el enfoque intelectual, de contenido, de acumulativo a analítico. Geografía. Examinarán un mapa físico para deducir los lugares prácticos para asentamientos humanos en función de los medios necesarios para la vida. Importancia de la información tridimensional que debe preceder a la lectura de los mapas del tipo más convencional. Historia. Deben identificarse en otros momentos del tiempo con la reiterada experiencia humana de resolver problemas básicos, reforzar la percepción del tiempo, retrocediendo al pasado y proyectándose al futuro. De manera de conclusión, lo que los niños experimentan debe ser finalmente abordado de manera simbólica, porque al hacerlo se fomenta la observación y se amplía la sensibilidad por la naturaleza misma de su exigencia. La discusión es una experiencia verbal que debe llegar a ser un aspecto inevitable y reiterado de un programa de estudios en que se estimula el desarrollo de los niños. Por medio de la discusión, los niños encuentran las palabras para compartir sus predicciones, planes y apreciación de las palabras adecuadas y estimulantes que mejor transmiten sus sentimientos y pensamientos. La lectura debe llevarse de manera que lo escrito adquiera vida. Barbara Bieber menciona que las escuelas deben aspirar a desarrollar la capacidad a los niveles más altos posibles. Un nivel de alfabetización en palabras y números empieza a ser gratificante desde el punto de vista funcional. La diversidad y el cambio deben llegar a ser parte esencial de la percepción que tienen los niños del mundo en que viven. El programa de estudios debe ser sensible a las diferencias individuales y sexuales, de ritmo y de estilo de destreza, a los impulsos que coexisten y entran en conflicto, a las lealtades y las normas de conducta de todos los niños, y a las variaciones culturales de los estilos familiares y culturales sin denigrar ninguno de ellos.